Y acabé en triste soledad y nadie me buscó. La carga horrible de impiedad más grande se volvió. Le dije a Jesucristo que me trataban mal. Entonces le oí decir así: camino del Calvario, mis pies también sufrió. La cruz que yo llevaba, mi cuerpo doblegó. Sigue peregrino, que el alba ya vendrá. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. A veces dije que por él penoso es caminar, que mucho me sacrifiqué mi senda por andar. Mi fama y mi fortuna por ti la abandoné. Cruz levanta y ven en pos de mí. Camino del Calvario, mis pies también sufrió. La cruz que yo llevaba, mi cuerpo doblegó. Prosigue peregrino, que el alba ya vendrá. Cruz levanta y ven en pos de mí. Muy bien, en este momento me dirijo a toda la audiencia de internet. A efecto de poder presentar un tema de mucha importancia que se titula El llamado al arrepentimiento. Soy el pastor Marco Aurelio Saavedra Palma y este es el comienzo de una serie de predicaciones que van a ser puestas para que todas las personas que puedan nutrirse de estas verdades bíblicas que se expondrán puedan hacerlo a través del internet. Imploro a Dios que bendiga el estudio de su santa palabra, y el tema que en este momento voy a predicar se titula El llamado al arrepentimiento. Tengo la Biblia abierta en el capítulo 24 del libro de Hechos de los Apóstoles, y espero que ustedes también la abran conmigo y la podamos leer conjuntamente a efecto de poder hacer un seguimiento y una penetración mejor al discernimiento de la palabra de Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 24: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Este primer versículo nos señala que el apóstol San Pablo se encontraba bajo
las órdenes de Félix, toda vez que se encontraba preso por predicar el santo evangelio, este mismo evangelio que hoy se predica. Y dice el versículo 2: y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, nos recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Observemos, apreciados amigos, cómo Tértulo, un gran orador que llevaron los sacerdotes Ananías y algunos de los ancianos, se apropiaron de un orador que tenía capacidad de manejar la oratoria, la palabra, a fin de persuadir con palabras lisonjeras al gobernante Félix, con un solo propósito, y no era otro que llevar al apóstol San Pablo a la muerte. Es por eso que inicia un discurso de palabras llenas de lisonja, y son las siguientes. Dice aquí el versículo 2, una vez más lo repito: y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, efectivamente acusando a Pablo, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, los recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más, te ruego que nos oiga brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Tértulo le hace un señalamiento directo al apóstol San Pablo y manifiesta que era un cabecilla de la iglesia de los nazarenos. Esto es como el cabecilla de la disidencia. El predicar a Jesucristo para ellos era considerado como una disidencia, como una secta religiosa que disentía con el formalismo de la iglesia tradicional judía. El apóstol San Pablo era un verdadero hijo de Dios, pero este Tértulo, lleno de ínfulas satánicas, hace le da un calificativo al apóstol San Pablo y manifiesta que es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Veamos cómo el injusto está condenando al justo en presencia del gobernador, que tenía la capacidad de soltar a Pablo o de hacer con él lo que bien quisiera, porque era el gobernante en la época en la que el apóstol San Pablo se encontraba preso y estaba bajo sus órdenes. Versículo 7 dice: pero intervino el tribuno Lisias con gran violencia, le quitó de nuestras manos. Está Tértulo haciéndole una manifestación de cómo el apóstol San Pablo había sido arrebatado y no había perecido, porque el tribuno Lisias lo había salvado.
Porque el versículo 6 dice, intentó también profanar el templo, otra acusación perversa. Y aprendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgar, le podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo que todo esto era así. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió. Voy a dejar aquí y voy a tratar de hacer énfasis en toda una serie de acusaciones falsas y perversas. Acusa al apóstol San Pablo de ser una plaga, promotor de sediciones. El apóstol San Pablo era un hijo de Dios que predicaba la palabra pura, el evangelio sin mácula de ninguna naturaleza, y era una persona llena del Espíritu de Dios que predicaba el evangelio en diversos lugares del mundo habitado en ese entonces. Pero observamos que el Félix no hace ningún comentario acerca de las lisonjas que le acababa de ofrecer el gran orador Tértulo. Le hace una seña al apóstol San Pablo para que sea el apóstol San Pablo el que procure a su defensa y proceda a repicar sobre estas acusaciones y sobre estos señalamientos que le está haciendo el gran orador Tértulo. Entonces el apóstol San Pablo inmediatamente hace uso de la palabra para ejercer su legítima defensa en medio de un juicio público. Es así como dice: respondió el apóstol Pablo, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. El apóstol San Pablo aquí hace un reconocimiento que Félix hacía un buen tiempo que era gobernador y con buen ánimo iba a ejercer su propia defensa. Observamos en este juicio que el apóstol San Pablo no tiene abogado que lo defienda en ese momento, ni quien lo represente. Él se representa solo. Tértulo era el abogado que en ese momento estaba representando al sumo sacerdote y a otros judíos que habían venido para acusarlo. Mas sin embargo, el apóstol San Pablo ejerce su propia defensa acompañado del Espíritu Santo con la investidura del poder de Dios. Y entonces hace su alocución de la siguiente manera: como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo a todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud
ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. Digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que, estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, y por eso soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere del tribuno Licia, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediera alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. En los versículos que se acaban de leer queda bien claro cómo el apóstol San Pablo hace la manifestación acerca de la obra que él venía realizando en procura de predicar un evangelio puro, santo y sano, sin causarle el menor daño a ninguna persona. Manifiesta que nadie tuvo agravio porque él predicó públicamente sin hacerle señalamientos ni repudios, sino simplemente presentando la verdad legítima. Pero he aquí un gobernador informado y convencido hasta el extremo de que el evangelio que predicaba el apóstol San Pablo era la verdad pura y era el único camino para la salvación. Comprendiendo que el camino del arrepentimiento que el apóstol San Pablo predicaba era el medio de salvación para él y para las personas que quisieran aplicarlo. Mas sin embargo, de una manera cobarde, siguiendo también un poco los caminos de Pilato, a efecto de poder complacer al orador Tértulo, al lisonjero, como también al sumo sacerdote y demás, en vez de haberle dado libertad al apóstol San Pablo en el momento en que él acababa de hacer su maravillosa disertación en procura de su defensa, dice el versículo 23 de Hechos 24 de los Apóstoles, que lo mandó a encerrar, pero como sabía que era completamente inocente, entonces le dio cierta libertad a las personas que quisieran visitarlo, lo que en sana crítica nos lleva a deducir que el apóstol San Pablo tenía privilegios por encima de otros presos, porque él podía encontrarse con sus amigos, podía ser visitado en cualquier momento. También tenía gente que le podía servir, y cualquiera de sus hermanos en Cristo podían visitarlo. Ese es un factor, no tanto porque Félix fuera tan maravillosa persona, sino porque Dios, en su infinita misericordia, cuidaba de su hijo San Pablo y lo tenía protegido. Versículo 24 dice que algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer. Esta parte sumamente fundamental en el propósito que tengo de llevar a las personas que en este momento escuchan esta predicación a lo que significa el arrepentimiento y la oportunidad que Dios le entrega a cada ser humano para que pueda llegar a entenderse con el Todopoderoso, para que pueda dejar sus pecados y proseguir el arrepentimiento. Esta era una oportunidad maravillosa y no era una oportunidad cualquiera, era la última oportunidad que tenía Félix y la última oportunidad que tenía Drusila. Este es un momento sumamente importante porque a todos nosotros nos puede ocurrir ese mismo llamado. Observemos que ocurren
unas mutaciones terribles en la vida de Drusila. Dice aquí el versículo 24, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Nadie más le volvería a predicar el evangelio a este gobernante. Difícil de poder tener una entrevista con un cristiano por el orgullo, por la ostentación, por toda esa cantidad de vanidades que lo rodeaban tanto a él como a su señora Drusila. Era sumamente imposible que un humilde cristiano llegara hasta las puertas de su casa. El apóstol San Pablo estaba allí, puesto en la cárcel, pero era el medio que Dios estaba en ese momento utilizando para poder llegar con la palabra a este hombre importante en Israel como gobernante, y también para poder persuadir a Drusila de su mal camino. Pero quiero hacer una acotación acerca de quién era Drusila. Vamos a tratar de desentrañar un poco quién era este personaje, porque para poder comprenderla mejor hay que haber conocido un poco acerca del historiador Tácito. Dice el historiador que Drusila era hija de Herodes I y se casó con Anciso, rey de Emesa, pero Félix se la quitó, siendo ayudado por las artes mágicas del célebre Simón. Drusila era una mujer judía. Teniendo en cuenta que Drusila había sido educada en la ley de Dios, en los mandamientos que practicaba o enseñaba el pueblo de Israel, Drusila era una persona que conocía plenamente las enseñanzas divinas. Drusila había sido criada en la enseñanza de la predicación de la época del Antiguo Testamento. Drusila tenía conocimiento pleno de todo lo que la Biblia enseñaba en el Antiguo Testamento. Drusila había ido al templo, Drusila había escuchado predicar a los sacerdotes y a todas las personas de esa época que enseñaban la palabra conforme se predicaba en el Antiguo Testamento. Ahora Drusila tiene una nueva oportunidad. Drusila tiene la oportunidad de escuchar el evangelio puro, el evangelio de salvación. O sea, el evangelio que predicaba el apóstol San Pablo era el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es la salvación por la gracia, la salvación por la fe, la salvación por medio de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Oportunidad que tenía en ese momento para poderse salvar, para poder arrepentirse. Pero Drusila llevaba una vida licenciosa y baja. Drusila había dejado a su esposo y estaba viviendo una relación ilícita, irregular, antibíblica, pecaminosa con el gobernante Félix. Observamos lo que dice el versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. El versículo 26 dice: esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Veamos, amigos, cómo la corrupción había impregnado el corazón de Félix. Félix era un hombre corrupto. Retenía al apóstol San Pablo conociendo que era justo, que era
inocente y que no debería llevar esas cadenas, mas sin embargo lo mantenía preso con el objetivo de que le llevaran dinero, a ver si los amigos del apóstol San Pablo o la organización espiritual a la que el apóstol San Pablo pertenecía, como dijo el lisonjero Tértulo, la secta de los nazarenos. O sea, la secta de los nazarenos era la iglesia cristiana naciente. Esperaba que la iglesia le entregara una porción gorda de dinero a fin de poderlo dejar en libertad. El espíritu de corrupción estaba en él. Y entonces el apóstol San Pablo nunca le ofreció dinero, porque el apóstol San Pablo estaba investido de autoridad divina, lleno del Espíritu Santo. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix engrandecerse con los judíos, dejó preso a Pablo. Miremos cómo Félix deja a Pablo en la cárcel, cómo deja a Pablo preso, y sabiendo que era un hombre inocente, se lo entregó a otro gobernante para que el apóstol San Pablo continuara con las cadenas de la prisión, cuando había podido dejarlo en libertad, porque tenía todas las pruebas a favor del apóstol San Pablo. El solo hecho de mirar el rostro del apóstol San Pablo, la humildad, la santidad que expresaba, esa vida pura de Dios, esa vida pura con Dios, ese sentir, todo esto le ofrecía a él una verdad auténtica de que enfrente de él había un santo de Dios y que no debía tenerlo bajo prisión. Pero Félix se espantó, dice la palabra de Dios. El versículo 25, una vez más, lo repito. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora ve. Félix sufre una conmoción visible, una conmoción objetiva, una conmoción que se puede palpar. Es decir, sufre una mutación de espíritu. El Espíritu Santo en ese momento le hizo sentir, le hizo ver, lo hizo conmocionar, le hizo percibir que estaba frente a la salvación y que el apóstol San Pablo tenía la verdad pura y que si él se arrepentía de sus malos caminos podía encontrar la salvación. Pero observemos lo que ocurre con Drusila. Algo sumamente diferente lo que hace Drusila, porque Drusila ni siquiera se inmuta, ni siquiera cambia un poco su parecer. El apóstol San Pablo hizo conmover notablemente a Félix. Félix se sintió impresionado, se sintió conmovido profundamente por esa predicación, entendió todo. Pero Drusila, siendo ella judía y conocedora de la ley que echó al olvido, esta ni siquiera se conmovió, esto es, ni siquiera se inmutó. Apreciados amigos, la palabra de Dios en este versículo nos enseña muchas cosas. Los psiquiatras y los psicólogos, al estudiar la psiquis femenina, han dicho que la mujer es más susceptible que el hombre. La mujer se puede consternar con algo mínimo, con el llanto de un niño, con una flor, con cosas simples y sencillas. El hombre es más fuerte, más duro, más seco en estos aspectos. Pero la mujer, cuando se endurece, es 1000 veces más inexorable que el hombre. Es 1000 veces más difícil conquistar una mujer para Dios cuando ésta pone un corazón duro, inexorable. Esto le ocurre a la desobediente Drusila. Drusila, según la historia de Tácito, era una mujer supremamente hermosa, esbelta, con una serie
o una cantidad de atributos físicos, pero corrompida hasta los humos. Su corazón no tenía nada absolutamente de Dios, ni dejaba entrar los rayos de luz del Espíritu Santo que penetraron más fuerte en Félix, un gobernante impío que no había sido criado en las doctrinas del verdadero Dios, un hombre venido de Roma. Mientras que esta señora, con todas las enseñanzas que tenía en su vida, no puso ninguna aplicación, ni puso sensibilidad, fue completamente insensible al llamado de Dios. Drusila tuvo en ese momento la oportunidad de haberse arrepentido y haber sido salva. Era un llamado al arrepentimiento. Este mensaje que el apóstol San Pablo le estaba dando era el camino de la salvación. Le habló de los juicios venideros que hicieron temblar a Félix, pero a Drusila no la hicieron conmover. Una mujer completamente inexorable y llena de orgullo, de vanidad. El historiador Tácito manifiesta que la vida de Drusila fue sumamente trágica, porque pasados algunos años, Drusila viajaba hacia Roma. Mientras Drusila iba rumbo a Roma en una embarcación, empieza a hacer erosión el Vesubio, uno de los volcanes más fuertes de la historia y que haya causado mayor tragedia, que destruyó en fracciones de minutos o en fracciones de horas 5 ciudades, enormes ciudades de Italia. Ese volcán, el Vesubio, empezó a erosionar de una manera tan terrible que parecía que la tierra en ese momento estaba descargando toda la cantidad de lava que tenía por dentro, y empezó a caer lava candente al mar Mediterráneo, y empezó a estremecerse en las aguas de una manera asombrosa, a tal punto que se hizo un enorme maremoto, una conmoción en las aguas de tanta dimensión que este tsunami incontenible arrastró la nave donde viajaba Drusila, y la nave donde Drusila iba navegando fue hundida por las corrientes de agua y sumergida en el fondo del mar. Así, en esta desgracia, en esa terrible tragedia, muere Drusila, que tuvo la oportunidad en sus manos de salvación. Por eso la palabra de Dios dice: si hoy oyes mi palabra, no endurezca vuestro corazón. Cuando la palabra de Dios llega, hay que abrirle la puerta del corazón, y la persona debe arrepentirse. Y arrepentirse es un cambio, es arrepentirse y convertirse. Arrepentirse significa cambiar, y convertirse significa ir hacia otro destino. Conversión a la izquierda o conversión a la derecha significa que cambia la ruta que lleva. Y el arrepentimiento significa sentir dolor, sentir tristeza, sentir vergüenza por la vida pasada, por lo que se ha hecho. Drusila había podido sentir vergüenza de haber dejado a su esposo y haberse unido de una manera ilegal con Félix, el gobernante, porque ella era la esposa del rey de Emesa. Entonces, aquí es donde encontramos la diferencia de lo que puede suceder o lo que va a suceder el día en que el Señor Jesucristo venga por sus redimidos. Drusila, con su orgullo, con su ostentación, rechazó la palabra de Dios para nunca más tener quien le predicara con esa misma vehemencia, con esa misma certeza y con esa misma fuerza. Cerró las puertas de la salvación que se le dio en esa oportunidad.
Quizás usted en este momento, cuando escucha esta palabra y este llamado, para que se acerque a Dios y entregue su corazón, pueda hacer una determinación, una decisión diferente a la que tomó Drusila. Que esta determinación sea para arrepentimiento y cambio radical de su vida y para vida eterna. El día del juicio, el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que está presto para venir y que no sabemos cuándo sea, porque será, como dice la palabra misma, como el ladrón en la noche. No sabemos si es en la mañana, si es al comienzo de la noche, si es en la mitad de la noche. Nosotros no desconocemos el día y la hora, pero se acerca, preciados amigos, la aparición de nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo, para llevar a su pueblo, a su bendito pueblo, para el cielo. El apóstol San Pablo se levantará de la tumba en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y será arrebatado para vida eterna. Drusila también se levantará del fondo del mar para vergüenza y confusión perpetua. La desgracia y la destrucción eterna vendrá sobre ella. Vean ustedes las malas determinaciones donde nos llevan. Cuando hay que hacer una buena decisión, se debe de hacer en el momento oportuno. No podemos resistir al llamado de Dios, al llamado del Espíritu Santo. Concluyo este mensaje manifestando que esta puede ser para usted también la última oportunidad de su vida. Quizás esta vez que usted abrió el internet, encontró este mensaje. Este es el llamado para vida eterna. Si lo desprecia hoy, no soy responsable de su salvación. Dios lo ha llamado para vida eterna. Arrepiéntase, busque la salvación, que no es tan difícil. Es solamente que aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador personal. La salvación está paga por la gracia, porque Jesucristo pagó todos los pecados que usted ha cometido y los que yo he cometido. Los que cometa de aquí en adelante y los que cometa todo la raza humana, todos los seres humanos que nos movemos en esta tierra. Pero hay que aceptarlo y hay que arrepentirse y debe convertirse, porque este es un llamado de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Que Dios le bendiga ricamente, que lo llene de sabiduría y que lo pueda persuadir con su espíritu, porque mi palabra no tiene valía, pero el Espíritu Santo sí tiene poder para convertir. Que Dios bendiga y añada toda la prosperidad a este mensaje. Amén.